Papito Dios, estamos aquí reunidos nuevamente y dándote gracias que nos permites hacerlo. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes en esta hora, que seas tú hablándonos. Hay cansancio, hay problemas, hay cosas que nosotros nosotros no sabemos, pero tú sí las conoces todas. Te pedimos que nos ayudes en todas ellas y que en esta hora seas tú hablándonos. Necesitamos mucho de ti, Señor, cada día. Aliméntanos, sánanos, llénanos de ti. Te lo pedimos humildemente. Danos un corazón dispuesto, un corazón enternecido por ti, Señor, porque es tu palabra la que vamos a escuchar en esta noche. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y háblanos, que aquí está esta pequeña manada para escucharte. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar a partir de Apocalipsis 16:8 hasta terminar el capítulo, las 4 últimas trompetas que nos quedaban pendientes. Y puede surgir aquí una buena pregunta, que es el hecho de que ¿para qué nos sirve un pasaje como este? Pues resulta que la palabra de Dios está puesta para enseñarnos muchas cosas, tanto de lo que viene, como de la historia, como de lo que está pasando. Nos enseña también sobre la vida práctica en general y vida práctica en lo particular, es decir, en las cosas grandes, cuál es nuestro pensamiento con respecto al espíritu, al matrimonio, a todo esto, pero también cómo podemos enfrentar cada pequeña dificultad de cada día. Vamos a entonces tratar de sacar enseñanzas prácticas de este pasaje de Apocalipsis 16:8 en adelante. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es terrible, pero en estas últimas 4 copas o 4 plagas, vamos a ver en 3 de ellas que los hombres se quejan de Dios, pero no enderezan su camino. Bien, aquí entonces cabe también una interrogación. ¿Qué tiene que ver que un ángel afecte el sol y cómo es que este evento puede ser un castigo para la humanidad? Tendríamos que entender algo. Aquí vamos a deducir, no vamos a hacer una especie de estudio bíblico a fondo, sino deducir algo que ocurre. Esta plaga tendría que ver con el hecho de que el sol ha estado siempre en el centro de la idolatría histórica. Cuando ustedes estudian la historia de pueblos antiguos, como los egipcios, como los aztecas, infinidad de razas, de civilizaciones mejor, que han pasado por la historia, ustedes ven que estas civilizaciones se han caracterizado por el culto al sol. Pero bueno, eso es para la prehistoria o la historia reciente. No, es también para la historia actual. El sol forma parte de un simbolismo profundo y a veces incluso de cosas que parecen muy inocentes. Por ejemplo, las diversiones de los fines de semana están alrededor del sol, si se dan cuenta. Entonces, los trabajadores, los empleados, están encerrados en sus oficinas o en sus casas, y para descansar, dicen ellos, salen entonces a buscar el sol de cualquier manera, o sea, un clima un poco más cálido, o playa, o piscina, o agua, lo que sea, junto con esto. Entonces, de alguna manera, también se convierte en una especie de idolatría. Pero ¿cómo va a decir eso? ¿Usted no es demasiado radical? Vamos a ver un poco a través de la palabra qué es esto. Vamos a estudiar pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento hoy.
y vamos a irnos a donde están los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Acuérdense, una mnemotecnia. 10 mandamientos en Éxodo 20. 21. Voy a leer la Biblia al día para que quede bien claro. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. 23. No tengáis otros dioses fuera de mí. Cuando uno está muy recién llegado a la Escritura y lee este pasaje, se pregunta por qué Dios se pone como tan exigente con respecto a que le rindan tributo a Él, para que lo reconozcan y no se mire otra cosa distinta. Más adelante vamos a leer que incluso Dios se manifiesta como Dios celoso. Pasa bastante tiempo hasta que el creyente empieza a entender algo que es vital. Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios. O sea, toda la creación es obra de las manos de Dios. Y no solo la creación, sino las leyes que rigen la creación. Dios sabe entonces cómo funciona todas y cada una de las cosas que están en esa creación, tanto inmateriales como materiales, y tanto minerales como animales y vegetales. También conoce el funcionamiento de las entidades espirituales más altas, y esto incluye a los ángeles y por tanto a Satanás. Cuando Dios pone un mandamiento de esto, y esto te debe quedar claro de una vez y para siempre, Dios no está poniendo una prohibición porque sí. Aunque está planteada en términos de prohibición, cuando uno está en el Espíritu y está con la ayuda del Espíritu Santo, entiende que en otros pasajes Dios lo que hace es complementar lo que está aquí como una prohibición, es hacernos entender que es una guía para nuestras vidas, que cuando nos salimos de esa guía es cuando empezamos a tener entonces dolores de cabeza en nuestra vida espiritual. Más o menos ocurre lo mismo cuando yo estoy con un niño pequeño en un salón amplio y el niño ve algo que le puede hacer daño, pongamos por caso un enchufe, y entonces el niño va con curiosidad a meter el dedo en el enchufe y yo tengo que decirle, no lo hagas. Como el niño es muy pequeño, yo no le explico a fondo por qué la primera vez, pero probablemente si insiste le puedo explicar. Si tú metes el dedo ahí te va a doler. Ese es el sentido de un mandamiento de Dios. Si tú abandonas este camino, entonces vas a encontrar amargura para tu vida, dolor. Si tú no reconoces al dueño y creador del universo, lo que ocurre, dice el mandamiento número 1, es que otros que se llaman dioses, con D minúscula, van a tomar el lugar de Dios en tu vida y van a hacer que tú los adores sin darte cuenta, y eso te va a hacer esclavo de ellos. Esto es válido para cosas grandes y cosas pequeñas, porque Satanás utiliza todo lo que Dios creó y trata de convertirlo en un anzuelo de pesca apetitoso para el incauto, para el que no conoce, que caiga ahí en el anzuelo y quede atrapado. Entonces poníamos el tema del descanso del fin de semana. ¿Qué tenemos con estas personas que salen el fin de semana afanados? Ustedes los van a ver, se montan en sus carros, usualmente han trabajado duro, entonces se creen merecedores de tener el mejor carro, el más reciente, el último modelo, para sentarse allí con orgullo y poder manejar tranquilo. Tienen razón en muchas cosas, no vararse, no tener problemas con la mecánica, pero bueno. Entonces empiezan a manejar hacia su destino, 2 horas, 3 horas después, llegan cansados, y como llegan estresados del trabajo y cansados de manejar, entonces buscan relajarse y usualmente lo que hacen es buscar licor, meterse en una piscina
y hacer un pocotón de cosas, que incluye salir a comer un helado o una hamburguesa o lo que sea, pero para nada piensan en darle gracias a Dios. Dios no está ahí en sus pensamientos. En Éxodo 23 podemos tomar otro pasaje que nos ayude a complementar esto, que es el que está en Mateo 22, 37 al 40. Esto lo enseña el Señor Jesucristo. Ya ustedes conocen el gran mandamiento de Jesucristo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo el sentimiento, con todo el pensamiento que hay en tu alma y la voluntad, y con la mente también poniendo meditación en las cosas, porque así entonces vendrán bendiciones. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes hacen un estudio de Éxodo 20, van a descubrir que de los 10 mandamientos, 4 corresponden a Dios. O sea, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas. Y 6 corresponden al prójimo. Del 5º en adelante hasta que termina hasta el 10º, son para el prójimo. Termina el Señor Jesucristo enseñando en el versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento está encerrado en amar a Dios y amar al prójimo. Cuando no estás amando a Dios, te estás amando a ti mismo, pero tampoco estás amando al prójimo. Estás en un egoísmo que hace que ese relax de fin de semana se convierta en algo muy conflictivo, muy complicado y muy estresante. Entonces la gente sale a descansar, pero llega cansada de descansar, y el lunes tiene que empezar otra vez la jornada rutinaria. Yo estuve en ese tren de vida y sé lo que es eso, cuando uno está en el mundo. Para nada piensa en Dios, y entonces uno se va dando cuenta que pasan los años y tiene cada vez más problemas, más estrés, más frustración, más vacío. La idolatría es poner a cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Puede ser una imagen, puede ser una religión, puede ser una persona, puede ser una actividad o un ser humano inclusive. Cuando tú colocas cualquier otra cosa distinta de Dios, estás idolatrando. Y entonces nosotros los creyentes no nos damos cuenta que al principio de nuestra vida cristiana tenemos muchas idolatrías que poco a poco el Señor va mostrando para que en realidad le rindamos el honor y la gloria que se merece el Creador de todas las cosas. Cuando yo reconozco a Dios como el dueño de mi ser, de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos y también de mis cosas, de mi vestido, de mi entorno, empiezo a ser bendecido, empiezo a estar en paz y a tener un sentido nuevo de la vida. Por si fuera poco, en Éxodo 24 el Señor continúa diciendo: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellas, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Vean esto. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces parecía muy inocente la salida de fin de semana. Pero resulta que el fin de semana va a estar en relación con otro mandamiento que vamos a leer ahorita, que es el de guardar el día de reposo. Como no estoy reconociendo a Dios, no estoy guardando el día de reposo, mi vida se va llenando de maldición y mis hijos van a traer parte de esa maldición sobre mí mismo. Voy a tener hijos no sometidos a Dios, por tanto
rebeldes a mí, ingratos, me deshonran, no me reconocen como autoridad, porque yo tengo ídolos. Esa es la historia a grandes rasgos de nuestra vida pasada. Depositábamos nuestro valor de reconocimiento en cosas y en personas y no nos dimos cuenta que esta maldición se cumplía hasta ahora que venimos a enterarnos. Cuando no hay reconocimiento de Dios, entonces vienen una serie de maldiciones generacionales que golpean a todos. Cuando la maldición cae sobre los hijos, no es solo sobre el hijo, es que el hijo recae en mí también, yo recaigo en mi hijo, y después en mi nieto y en mi bisnieto. Pero cuando reconozco a Dios, entonces Él me bendice y bendice a mis generaciones, aún cuando mis generaciones no sean del todo creyentes, aunque estén en rebeldía, el Señor las cuida y las preserva. Éxodo 27, mire, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, ese es el tercer mandamiento. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. ¿Qué es pronunciar el nombre de Dios en vano, a la ligera? ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo. Pero vive como si Dios fuera su rey y Señor. Habló a la ligera. Y eso también es maldición. Estamos estudiando los primeros 4 mandamientos. Por eso continuamos. Éxodo 28, miren lo que les decía. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo. En algunas Biblias dice sábado, pero es que Shabbat en hebreo es día de reposo. Para los judíos es el sábado. Para muchos cristianos puede ser el sábado o el domingo. Eso no es discusión. Eso no hace que se pierda la salvación. Eso no es motivo para que nos agarremos en conflicto los unos con los otros. ¿Cuál es tu día de reposo? Pues depende, si tu trabajo es hasta el sábado, pues descansa el domingo, pero si tienes que trabajar el domingo, a mí me tocó muchas veces hacer turnos en hospitales los días domingo. Debería haber guardado entonces o el sábado o el lunes. Éxodo 29, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero en el día séptimo harás un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Los judíos tomaron esto literalmente. Espiritualmente, ¿qué significa? Que el día de reposo vayas a la presencia de Dios un rato, busques su presencia, busques su palabra, le des gracias por todo lo que te ha dado en la semana y lo que te va a dar en la siguiente, hables con Él y oigas lo que Él tenga para decirte para la próxima semana. Y después puedes hacer una actividad sana con tu familia que sea para honrar y engrandecer el nombre de Dios. Puedes salir a un paseo con ellos, con la familia, ir a un piquete, incluso mirar una película sana, pero que sea para crecimiento espiritual todo, para que ese día sea de honra a Dios desde principio a fin. Guarda el día sábado o el día domingo o el día lunes, el que mejor te caiga, como un valor espiritual en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, que te bendice grandemente. Cuando tú guardes el día de reposo vas a ver también bendición muy grande de parte de Dios. Ahora sí entendemos entonces por qué el Señor envía el daño sobre el sol, para mostrarles cómo han tergiversado toda la vida, evitando reconocer a Dios. Y aparte de eso, pues estamos viendo que ya va en aumento las temperaturas globales. En Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta señal sobre el sol es algo más de muchas otras que se están empezando a dar, no para que el mundo habitado mire hacia el cielo solamente y hay otro eclipse, sino para que entienda que hay una conmoción a todo nivel, en los cielos y también en la tierra, y que los hombres puedan reconocer que el temor está aumentando, que la angustia, la ansiedad, y lo que dice la palabra en Lucas, la expectación, es ese temor de qué va a pasar, cómo va a ser el año entrante, qué nos va a deparar todo esto que hemos visto este año. Si nosotros los cristianos tenemos expectación, pero podemos descansar ese sentimiento que se podría convertir en malo en la esperanza en la palabra y en Dios, ustedes pueden imaginarse lo que será una persona que está empleada, que está pagando deudas, que está azotada por un horario y por unos jefes que lo tienen allí masacrado, y fuera de eso está viendo cosas en el mundo que no entiende y no se explica, y que le producen angustia aunque no lo confiese. Eso es lo que nos quiere decir Lucas 21, 25 y 26. Los hombres van a estar desfalleciendo. Interiormente hay una agonía y un deseo de buscar un descanso y una esperanza, pero no lo encuentran. Tú, hermano, eres bendecido, porque tú tienes la forma de depositar tu esperanza en Dios. Cada vez que tengas la preocupación, ve y dile al Señor: confío en ti y espero en ti, Señor. Amén. Yo soy como la niña de tus ojos, dice el Salmo, y tú me guardarás bajo tus alas, Señor. Cumple esa palabra en mí y cálmame. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nunca le dieron. Miren esto: 2 plagas seguidas hasta aquí y 2 quejas con blasfemia, es decir, hablan mal de Dios y de las cosas del cielo. Aquí es lo contrario, pero igual que con la idolatría al sol, también hay idolatría a las tinieblas, a la oscuridad. Las actividades más inconfesables de la humanidad se efectúan en la noche. Oscuro. El mensaje entonces de Dios sería este: ustedes están siempre buscando la oscuridad y van hacia las tinieblas del infierno y no se dan cuenta. Así que aquí hay un adelanto para que se arrepientan antes de que sea tarde. Les envío estas tinieblas de tal manera que les duela. Si entienden ese dolor, se van a liberar del infierno, que va a ser un dolor por toda la eternidad. Estas tinieblas solo van a durar un poco de tiempo. Pero ustedes imagínense lo que es una oscuridad que venga sobre el mundo, donde la gente de pronto no se pueda ver, no pueda encontrar fácilmente las cosas, y sin embargo es tan densa, tan pesada, que eso mismo produce un dolor. No sabemos si físico o si emocional, pero sabemos que los demonios van a andar sueltos en la gran tribulación. Entonces ahora sumémosle estas tinieblas. Esto se convierte en una película de terror: oscuridad densa y demonios rondando por todas partes. Qué agonía, qué miedo, qué pánico y qué terror. Jeremías 6:28, miren cómo dice claramente esto que está en Apocalipsis 16:11. Jeremías 6:28 y 29. Todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias.
sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Y miren esto del versículo 29. Los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. De nada sirve la exhortación, ni el castigo, ni el regaño para el que tiene corazón impío. Se mantiene en su terquedad y en su perdición. Se les puede decir, usted va al infierno. No me importa. Por ahí anda circulando un video de unos cristianos que entrevistan a unos satanistas. Y ellos tranquila y dulcemente confiesan que están detrás de Satanás. Sí, ese video Yolanda lo compartió. Y estamos seguros que si se les pregunta, ¿y ustedes van hacia el infierno? Muchos van a decir, eso no quiere nada. ¿Sí? ¿Existirá el infierno? No, yo no creo. Tal es la dureza del corazón cuando no ha sido tocado por Dios. Entonces, el Señor nos dice hoy, tenemos que trabajar continuamente sobre nuestro corazón para evitar que se endurezca, para que siempre esté dispuesto a oír el llamado de Dios y volver a su camino si es que se nos ha perdido. Y si estamos debilitados, entonces clamar con todo el corazón para que el Señor nos levante y nos mantenga allí. Y si estamos bien, entonces gloria a Dios, pero esos que están bien, oren por los que están necesitados. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes serán estos reyes de oriente? Probablemente los gobernadores, presidentes y tiranos de países como China, como Corea del Norte, como Vietnam del Norte también, que son todos comunistas. Y aquí de pronto está incluido Rusia, aunque Rusia es denominado en la Biblia el país del norte. Los reyes del oriente son las grandes potencias orientales que están despertando económicamente, están teniendo un boom económico hoy en día y están incluso ganándole en la carrera a países que antes eran potencia como Estados Unidos. No es que no lo sea todavía, sino que están perdiendo su potencia. Y Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y miren esto, Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, o sea, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ustedes piensan que esto es una visión espiritual. Seguramente sí para Juan, pero para el tiempo de la tribulación, estos espíritus inmundos van a ser reales. Tanto que aquí Juan los describe como parecidos a ranas. De estos espíritus vamos a ver de todas clases. Hoy se está hablando mucho de los reptilianos, pero resulta que en el reino espiritual, espíritus satánicos tienen formas de animales. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Miren, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De qué nos habla aquí? ¿Será que van a poseer a estos reyes? ¿O simplemente la situación espiritual estará tan deteriorada en la gran tribulación que probablemente ya puedan hablar los espíritus inmundos frente a los seres humanos, sin ningún tapujo, ningún disimulo, y ya será una situación bastante normal? Hay muchas personas que están empezando a hablar de esta nueva realidad espiritual que está empezando a manifestarse. El gran día del Dios Todopoderoso es la batalla de Armagedón. Vamos a verla al final del capítulo 19.
Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón se compone de dos partículas que son Ar, quiere decir colina, y Magedón es Megiddo. Hay un sitio geográfico que está cercano a Jerusalén, como colina de Megiddo, donde se han librado muchas batallas a lo largo de la historia. Y esta batalla de Armagedón se va a dar nuevamente en este sitio que es estratégicamente muy importante a lo largo de toda la historia. El Señor entonces aquí sigue conmoviendo las cosas terrenales en las que confían los moradores de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está conmoviendo? En este caso, muestra a los gobernantes políticos y religiosos en su verdadera dimensión. Del falso profeta, que es el líder religioso, sale un espíritu inmundo para ver si la gente se da cuenta de qué calaña es la que tiene ese hombre. Del anticristo sale otro y van hacia los reyes de la tierra, van hacia los dirigentes políticos para que los hombres caigan como en cuenta de un mensaje. Ustedes confían en hombres de poder, vean quiénes los controlan. A los políticos es Satanás el que los controla en su gran mayoría. Sepan y entiendan que todo lo que no se entrega al Creador, viene Satanás a tomar el control de él. Ezequiel 38 es un pasaje largo, pero voy a leer rápidamente. Me voy a saltar unos versículos porque aquí nos muestra algo importante con respecto a la guerra de Armagedón, que quiero que ustedes ya vayan entendiendo para cuando lleguemos a este pasaje. Ezequiel 38:1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, para que nos ubiquemos. Espero que crean en esto porque hoy no les traigo toda la palabra para comprobar. Magog es Rusia y Gog es el líder de ese entonces, el que gobierne Rusia. No sabemos quién es. Si esta batalla fuera hoy o dentro de un año, este Gog sería Putin. Pero si dentro de 7 años no está él, u 8, ya veremos quién es. Ezequiel 38:3. Y di, así ha dicho el Señor, tu Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Versículo 4. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes del todo equipados, gran multitud con pavesas y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ya nos va a explicar más adelante qué es lo que pasa con este ejército. Está hablando aquí de un ejército de origen ruso, con caballos, obviamente porque era la época de Juan, donde no había muchos carros armados. Probablemente ya aquí habrá tanques y habrá otros tipos de armas terrestres. Versículo 5. Aquí nombra a 3 naciones más: Persia, Cus y Fut. Con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia es el actual Irán. Hay una coalición del ejército ruso con ejércitos del Medio Oriente. Y fuera de eso, recuerden ustedes que hay una invasión también de los ejércitos orientales. 38:6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. 7. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días, versículo 8, serás visitado. El Señor está hablando de una visitación, quiere decir que algo viene sobre todos estos ejércitos.
Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Aquí hay una doble profecía cumplida. Está hablando de lo que va a hacer Rusia y los ejércitos coaligados con él. Y está hablando de que Israel ya fue reunido. Eso ya está cumplido. Que siempre fueron una desolación, mire. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Está hablando de un tiempo de paz en Israel, mucho tiempo después de que se haya fundado el Estado. Versículo 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Cus es antigua Etiopía y Fut es el país actual de Libia. Entonces, un nublado quiere decir que es la multitud impensada de ejércitos que están invadiendo a Israel. ¿Recuerdan lo que dijimos con respecto a la sangre, que iba a cubrir 300 kilómetros de longitud por 1 metro de alto? Es por esta cantidad de ejército. Aquí hay muchos más de 200 millones de soldados invadiendo a Israel. Saltamos al versículo 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Está diciendo que estos ejércitos buscan todas las riquezas de Israel, por eso lo invaden. Ellos creen, porque en realidad la guerra es espiritual. Saltamos al versículo 15 y 16. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Aquí el Señor está profetizando que a través de la invasión de todos estos ejércitos enemigos de Israel, el Señor Dios se va a manifestar al mundo y va a mostrar quién es Él. ¿Esto es cuándo? En su segunda venida. Y es cuando va a destrozar todos estos ejércitos, y por eso es el charco de sangre tan gigante que vimos en alguna ocasión. Y terminemos con Ezequiel 38, 22 y 23. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que estén con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor Dios. Amén. Entonces el plan de Dios es sencillo, va a permitir la invasión de Israel para que Israel sufra y se vuelva a Dios. Y al mismo tiempo va a aprovechar esa invasión para castigar a todos los que destruyeron el planeta y a los que son impíos y no reconocen a Dios. Bien, Apocalipsis 16, 17. Llegamos a la última copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron por el terremoto. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados por el terremoto. Y 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, además de todo lo que ha pasado, como el peso de un talento. Un talento
equivalía a 50 kilos, más o menos, poco menos. Imagínense un granizo que pese 50 kilos, cae sobre un carro y lo desbarata de una, cae sobre una persona y hasta ahí fue. Pero miren lo que termina diciendo: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¡Qué corazón tan duro! Tan impenitente, tan difícil de arrepentirse. Lo último tocado por el poder de Dios es el sitio donde mora la maldad del hombre y su pretendida seguridad, la tierra, toda la tierra. El Señor la conmueve con un terremoto que arrasa con todas las ciudades, con todas las islas y con todos los montes. ¿Ustedes se pueden imaginar la magnitud de ese terremoto? Los científicos están esperando terremotos de magnitud 9 y hasta 10, pero locales. Nunca se han alcanzado a imaginar que pueda ocurrir un terremoto mundial. Terminamos con 3 versículos. Isaías 30:30. El Señor hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Eso es lo que está aquí en Apocalipsis 16, 17 a 21. Recordemos lo que decía Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este que acabamos de ver, donde ocurrió semejante tragedia, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ya sabemos cuál fue el misterio de Dios, ¿no? Ese está en Daniel 12, 8 al 10. Y con este pasaje terminamos. Así que enfóquense por favor. Daniel 12, 8. ¿Sí ven la importancia de conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Ven la importancia de leer la palabra? Daniel 12:8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las estamos empezando a entender porque estamos en el tiempo del fin, pero hay cosas que no nos quedan claras. El capítulo de mañana es la demostración de esto, es difícil. Daniel 12:10, aquí está el plan de Dios, miren. Muchos serán limpiados o limpios. Tú y tú y tú y tú, los que oyen la palabra de Dios con respeto y la reciben en su corazón para cambiar. Y emblanquecidos, que es lo que ha hecho el Señor en este tiempo. Hablábamos con mi esposa hoy de lo que nos ha dejado este año con esta pandemia. Y una de las cosas más gloriosas es que como hijos de Dios hemos sentido más la proximidad del Señor, más paz y más esperanza. Sabemos que los que no son hijos de Dios están más angustiados y más agobiados. Entonces nosotros le damos gracias a Dios junto con ustedes por lo que ha hecho en ustedes y en nosotros. Ha venido a limpiarnos, a emblanquecernos y a purificarnos con toda esta palabra que hemos visto este año. La palabra nos limpia y nos purifica. Nos quitó velos de nuestra mirada espiritual. Entendemos más cosas que hace un año apenas. Hermanos, no decaigan. Cada vez más busquen la palabra. Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá lo que leíamos al principio. A pesar de los castigos, se endurece más el corazón del impío. Entonces el plan de Dios es separar los unos de los otros y que los justos resplandezcan. Aquí dice: pero los entendidos comprenderán. Ustedes, con la palabra de Dios, ya tienen el suficiente bagaje para comprender que estos tiempos son de mucha bendición para los que tienen siempre el corazón dispuestos,
pero son tiempos de maldición para los que cierran su corazón. Amén. Amén, amén. Oremos pues. Ay, bendito Señor, es tan hermosa tu palabra. Y gracias porque si tú no hubieras enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que tuviéramos esa delicia, esta oportunidad, este regalo que no merecemos de poder, en tu nombre, ser rescatados de todas las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos que estamos viviendo. Ya el anticristo quiere ya salir. Todos los gobiernos quieren ya establecer el nuevo orden mundial. Ya nos quieren encerrar, vacunar, dañar nuestro ADN, perseguir a los cristianos porque pues te odian, Señor. Quieren vivir su vida libertina. Por eso hoy nos unimos como iglesia, como esposa de Cristo, Amén, a todas las oraciones de los santos en el mundo entero, amén, que están pidiendo y clamando para que vengas tú, Señor. Tú sabes todo lo que está pasando y tú peleas por nosotros. Tú no vas a permitir que con tu esposa, Señor, hagan lo que quieran. Tú nos defiendes, tú nos guardas, tú nos cuidas, pero ayúdanos a nosotros a ser dignos del llamado que nos hiciste, de ser la esposa del Cordero. Este tiempo que nos diste de estar encerrados y de todo lo que nos has revelado de la maldad, es la oportunidad que tú nos estás dando para santificarnos, amén, para preparar nuestras vestiduras, que son las obras buenas de los santos. Son vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Ayúdanos en esta hora, hoy, a tomar la decisión un día más de estar contigo, de aprender de ti, de llenarnos de tu Santo Espíritu, porque si vienen las pruebas que podamos tener, que nuestra fe no decline, Señor, que no te vayamos a traicionar, que pase lo que pase, podamos entender que tú estás en nosotros y que tú vas a venir a rescatarnos. Por favor, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría para vivir los días, cada día, uno a la vez contigo, en santidad, en paz, en reconciliación y en perdón. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Y amén.